Seguimos con la esperpéntica historia del caballero Don Quijote persiguiendo al malvado encantador chino Pangolín y su fiebre mora, acompañado de su escudero Sánchez Panza. En esta historia mal contada, peor hecha, mal ingeniada y que además, encima, como habréis notado, confunde los capítulos y los números de los capítulos, como no podía ser otra de su autor, hoy nos vamos a ir en el capítulo 17, me perdonan si me vuelvo a equivocar, en el capítulo 17 nos vamos a ir con el capítulo del murciélago pangolinero. Resulta que, estando el confinamiento muy estricto, y estando, por un lado, el caballero Don Quijote convaleciente de la paliza que le habían pegado las feministas, que él creía que eran buenas cristianas, a las cuales los turcos las habían desnudado por encantamiento del mago chino Pangolín, pero ellas se habían desnudado porque le daba la gana. Entonces el caballero Don Quijote estaba convaleciente en la cama y estaba, como siempre, viendo series una tras otra de National Geographic, de Discovery Channel y de Netflix y de todos esos canales, y encima, para colmo, se veía de vez en cuando una película de Hollywood, por lo cual ya su cabeza estaba realmente tocado y confundía la historia verdadera con la realidad. Tuvo tanta hambre Sancho Panza, pero a la vez le tenía tanto miedo a los turcos, y como le tenía miedo especialmente a los turcos de azul, que eran los que les daban las palizas, poco a poco se fueron quedando sin vianda, se quedaron sin jamón, se quedaron sin chorizo, se quedaron sin nada. Y quiso la mala suerte que, Sancho Panza decidiera pues irse al campo. Dijo, bueno, quizás pueda cazar algo, ¿no? Y así, pues cazo algo, un conejillo o algo, y encuentro algo de comer, y así no tengo que ir a la tienda, no me vaya a encontrar con los turcos. Fue Sancho Panza a su rancho, donde tenía el burro, a hacer una cacería, y quiso quizá el encantador mago Pangolín. Ustedes sabéis que en esta historia siempre tiene que haber una cueva encantada, ¿no? Entonces quiso la mala suerte que Sancho estuviera caminando por el bosque y de pronto, ¡pum!, cayó en una cueva encantada, en un agujero que había en el suelo. Y cuando cayó, pues descubrió que estaba toda llena de murciélagos. Y por su primer instinto, pues cogió el saco y metió todos los murciélagos en el saco. Y dijo, bueno, total, la mejor zarza es el hambre. Como tengo mucha hambre, pues me tendré que comer estos murciélagos. Lo que no sabía él que eran murciélagos pangolineros, eran los murciélagos del malvado chino Pangolín, del malvado encantador. Entonces tuvo la mala suerte, como no podía ser de otra manera, Sancho Panza, de que, claro, aunque en el otro lado de la carretera habían deforestado las grandes compañías un montón de millones de hectáreas de tierras y estaban echando veneno y químicos y habían quitado las piedras y habían matado todos los animales y todo, que eran miles de animales, y habían quitado todas las hectáreas desde Ciudad Real casi hasta Sevilla. Pero los ecologistas, como ustedes sabéis, pues no estaban muy pendientes de eso, ¿no? Sino que los ecologistas estaban esperando a ver si veían a un viejito cogiendo un manojito de manzanilla o cazando un conejito, ¿no? Y estaban allí los ecologistas muy preparados, ¿no? Y tuvo Sancho la mala noticia de que además con los ecologistas, como no podía ser de otra manera, estaban los de la prensa. No recuerdo si eran los de Telecirco o los de la Sextapo. Pero bueno, unos de esos eran. Y estaban los de la prensa ahí con él. Y entonces, en un momento dado, pues claro, llegó el Sancho, y ahora, pues claro, cuando Sancho vio que eran turcos vestidos de raro y que tenían una cámara y todo, y ahora vio que estaban hablando con los turcos de azul que daban las palizas, el pobre pues salió corriendo. Porque bueno, ustedes sabéis, cuando le tenía un miedo espectacular. Entonces salieron corriendo detrás de él los turcos de azul, los ecologistas y los de la prensa grabándolo todo, ¿no? Porque claro, como encima no llevaba el pañuelo turco porque se le había perdido en la cueva, entonces los ecologistas corrían detrás de él para ver que llevaban el saco.
Los de azul con el bozal turco, los turcos de azul le querían pegar una paliza. Y los de la televisión querían tomarle una foto para tener una foto de uno sin pañuelo turco para decir que todos los del pueblo ese no se ponían el pañuelo. Total, que al final consiguieron atrapar al pobre Sancho, que tropezó y se cayó al suelo, pero el Sancho no soltaba a los murciélagos porque decía, bueno, esto es mi comida y esto hay que defenderlo hasta la muerte. Y fue entonces cuando los ecologistas cogieron y vieron inmediatamente que lo que había dentro de la bolsa eran murciélagos. Tuvo la mala suerte Sancho Panza que la fiebre mora, según los expertos, había sido provocada por un murciélago chino pangolinero. Y entonces, pues Sancho Panza no sabía muy bien, pero se lo llevaron detenido y lo metieron en la prisión. Quiso la mala fortuna que Don Quijote, que no se podía mover, viera cómo de repente en la televisión sale su querido y amado escudero Sancho, al cual iban persiguiendo los ecologistas, que ya sabéis que no persiguen a los que arrancan 500 encinas, 1000 encinas, arrancan las dehesas, contaminan los ríos con agroquímicos. Todo eso, esos no los persiguen, ¿no? Sino que persiguen a los viejecitos que cogen una manzanilla, los ecologistas. Y la prensa, y entonces vio Don Quijote como Sancho, desesperado, corría y cómo los turcos lo perseguían. Y decía el titular, lo que pasa es que Don Quijote no lo entendió porque él ya tenía una idea de que el idioma que salía en la televisión era turco. En realidad lo que le pasaba es que al periodista con la mascarilla no se le entendía muy bien. Y entonces como el Quijote pues ya era mayorcillo y estaba medio cieguecillo, pues claro, él no se enteraba de nada. Y él cuando escuchaba hace pues no entendía. Entonces él ya pensó que en la televisión era de los turcos. Y bueno, quiso pues eso, la mala suerte de que pues entonces aparecieron los de la Organización Mundial de Matasanos, que eran unos tíos que, bueno, ni eran médicos ni nada, y que, bueno, eran unos personajes que, como ya sabéis, siempre se le pone unas gafitas para que parezcan más inteligentes al jefe. El otro tiene que ser blanquito, el otro negrito, y una mujer que se vea así guapetona, que sea posiblemente vicaria de Vilipuerta. Y entonces salió de la organización Matasano y dijo, señores, acabamos de encontrar la causa de la fiebre mora del mago pangolín encantador. Se trata de un manchego, porque no creáis que fue en Wuhan ni nada, no fue un manchego. Se trata de un campesino manchego, y salió la imagen en la televisión del Sánchez Panza, allí temblando con su saco lleno de murciélagos. Y dijeron, se trata de Sánchez Panza, un vecino del pueblo de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme yo, y fue detenido cuando evidentemente los científicos llegaron y le hicieron unas pruebas a los murciélagos y efectivamente eran los murciélagos de Sancho Panza, de Sánchez Panza, los que culparon a los que fueron los culpables de la expansión de la fiebre mora por toda Europa. Y entonces Sancho Panza, de forma muy humilde, le dijo, mire usted, señor científico, yo no he estudiado nada de ciencias ni nada, pero dígame usted, ¿pero cómo puede usted saber cuál es de los murciélagos que le picó al chino del mago pangolín? ¿Y usted cómo puede saber que fue mi murciélago? Si eso es imposible, si usted acaba de ver murciélagos en mi saco. El científico le dijo, no cuestiones a la ciencia, Sánchez Panza. Recuerda que la ciencia es tu Dios. Claro que el razonamiento de Sancho tenía razón. Vamos a ver. ¿Cómo sabemos cuál fue la sopa que se comió el chino en el mercado, cuando en ese mercado hay 500.000 chinos comiendo? Por Dios, ¿cómo sabemos cuál fue la sopa del murciélago? ¿Y cómo sabemos cuál fue el murciélago si el chino se lo comió? Pero bueno, señores, ustedes sabéis que las aventuras quijotescas son así, son unas aventuras muy extrañas, ¿no? La cuestión es que al final el pobre Sancho se quedó sin murciélago, se quedó sin comer, los turcos del Bozal
le pegaron una buena paliza a los de Azul, aprovechando que los de la televisión no quisieron grabar, porque los de la televisión pues se dieron la vuelta mientras que le daban la paliza a Sancho, ¿no? Y ya cuando le dieron la paliza, salieron y dieron la vuelta, le grabaron a Sancho Panza todo golpeado y dijeron, por supuesto, como no podía hacer, que había sido atacado por sus murciélagos, los cuales se habían vuelto locos con la fiebre mora. Bueno, ustedes saben cómo son los de la prensa, ¿no? Y bueno, señores, estas son las aventuras de Sánchez Panza con el murciélago pangolinero. Cualquier parecido con la realidad es bastante probable. Hasta la próxima.